Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente aquí con nuestra audiencia de Bonita Radio. Después del azote terrible de María, regresamos en Veo por Bonita Radio. Aquí estamos y hoy nos acompaña, tenemos la grata visita de una persona que también es de la casa, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, quien fuese hace muy poco, hace unos años atrás aproximadamente, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, ¿cierto? ¿Verdad? Y profesora de leyes de Derecho en la Universidad Interamericana. Sí, fui presidenta del colegio término 2012-2014 y actualmente, además de mi práctica, también tengo un curso de teoría del derecho en la universidad, en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Perfecto, qué chévere, Ana Irma, que estás con nosotros y con nosotras acá en Bonita Radio. Hoy nos ocupa un tema sumamente importante para la mujer puertorriqueña. Hoy queremos dialogar con la licenciada Ana Irma Rivera un tema fascinante, el tema del afrofeminismo, sobre todo desde la perspectiva latinoamericana y puertorriqueña. Y también quisiéramos dialogar un tema que verdaderamente es sumamente triste, el caso, la situación, el asesinato de la activista brasileña Marielle Franco. Bueno, buenos días, buenas tardes, Ana Irma, por estar acá con nosotros. Danos un pie forzado respecto a este tema, ¿verdad? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? ¿Cuáles son los fundamentos que originan el afrofeminismo? Y sobre todo desde el contexto latinoamericano, si es posible. Pues mira, esto de los afrofeminismos, esto es algo que se viene hablando hace un tiempito ya, yo te diría, en América Latina, por lo menos desde la década de los 90, tiene un auge mayor. Hay una autora como Sueli Carneiro, por ejemplo, de Brasil, que empezó a llamar mucho la atención sobre la necesidad de reconocer en los textos más visiblemente el tema de las mujeres afro. Pero uno encuentra literatura de otros sitios. En Estados Unidos pues hay escritoras muy importantes, ¿verdad?, en ese tema. Pero la discusión, más que nada, es una discusión que reconoce la necesidad de que al interior de las luchas sobre los derechos de las mujeres tiene que hacerse el reconocimiento de que es importante visibilizar específicamente cómo las mujeres afro estamos afectadas por el tema, no solamente de discriminación por razón de ser mujeres, sino por el tema que se cruza con el tema de raza. O sea, una doble colonización. Sí, es un reconocimiento de que ahora le llamamos intersecciones, ¿verdad? Cuando empezaron todas estas discusiones no se decía de esa manera, de que si tú no reconoces las diferentes identidades que nos cruzan como mujeres afro, entonces no estás hablando de la totalidad de cómo es que somos discriminadas. Eso es bien importante porque fíjate que en los 70, y digo los 70 para que el público que oye el programa entienda, en los 70 se dice que nació la segunda ola de los feminismos. La primera ola es el sufragismo, eso es mucho antes, ¿verdad? Al final del siglo XIX, principio del XX, empieza lo que se conoce como la primera ola, que son la búsqueda del sufragio, principalmente el sufragio para las mujeres y el tema de la educación. Pero la segunda ola es la que empieza a final de los 60, 70 en casi todas partes del mundo, incluyendo a Puerto Rico y América Latina. Y ahí esa segunda ola pues tiene mucha literatura muy buena, muy interesante, pero uno de los temas
que siempre se ha estado diciendo es la necesidad de que había que reconocer que las mujeres no éramos una sola. Entonces, en los 70 se hablaba de la mujer en singular. Entonces, hay una crítica que siempre se hace de que era importante ir más allá de ver a la mujer como una sola, sino ver a todas las mujeres que somos y todas nuestras identidades. Entonces, por eso es que hay un rompimiento bien fuerte ya para final de los 80, yo te diría, ya los 90 definitivamente, y se empieza a hablar de las mujeres para reconocer, para reconocer la diversidad. Importante reconocer los temas de raza, de etnicidad, los temas de orientación sexual, los temas de nacionalidades, de distintas capacidades físicas y sensoriales, todos los temas que cruzan el hecho de ser mujeres. Entonces ahí es donde empieza yo te diría, a formarse más críticamente, una masa más crítica sobre el tema de los feminismos y los afrofeminismos en ese sentido para visibilizar a las mujeres negras. En caso de Puerto Rico, hay una organización que se llama UMUPUEN, ¿verdad? La Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras, que surge para el 92, cuando en otras partes de América Latina nos estábamos moviendo, inclusive en Puerto Rico, para visibilizar ya desde un poco antes, ¿verdad? Ya a final de los 80 vas a encontrar figuras de Puerto Rico, Maris Ramos y otras compañeras que habían estado moviéndose. En Irruté desde los 70, por ejemplo, hablando específicamente sobre la necesidad de enfrentar el tema desde las mujeres afro. Y entonces, en América Latina se forma la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afrocaribeñas, como se llamaba en ese momento. Luego le cambiamos el nombre Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora. Exacto. Para visibilizar la temática de las mujeres afro, específicamente dentro de todo lo que tiene que ver con el movimiento de mejorar las condiciones de vida de las mujeres. UMUPEN quiere decir Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras. O sea, que se recalca la nacionalidad en este caso y la cuestión de raza. ¿Qué está haciendo UMUPEN? ¿Con quién está aliada internacionalmente o en América Latina? ¿Cuáles son los objetivos, algunos? UMUPEN sigue siendo en Puerto Rico el contacto con la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora. O sea, sigue siendo el contacto para esa red, que es una red muy importante, que ha ido creciendo desde el 92 hasta el día de hoy. Yo te diría que es la red más importante del tema de mujeres afro en toda la región de América Latina. Sí, es oportuno que señale que una de nuestras invitadas para el segundo Congreso de Afrodescendencia, que se va a celebrar del 27 al 29 de agosto, es justamente la presidenta de esta red de mujeres afrodescendientes latinoamericanas, del Caribe y de la diáspora. Es la profesora Dorotea Wilson, ¿verdad? Dorotea Wilson de Nicaragua. Y esta red tiene una relación con las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, por lo tanto el impacto es más grande también de América Latina y el Caribe. Lo que pasa es que la red a lo largo de todos estos años ha logrado crear un espacio y un reconocimiento internacional sobre el trabajo que está haciendo, como impacta prácticamente casi todos los países de América Latina y el Caribe, donde tenemos población afrodescendiente, ¿verdad? Una de las cosas es reconocer que existe población afrodescendiente en países como México. Exacto. O Argentina. Exacto. Donde mucha gente piensa que no, ¿verdad? Exacto. Y entonces tenemos personas, contactos y personas que son parte de la red, e inclusive de la diáspora, porque también yo diría que la red es de las primeras organizaciones que reconoce que la diáspora es parte de la población de nuestros países. Así es que tenemos un capítulo de la diáspora que se encarga de los contactos con las personas que no están viviendo en sus países de origen, pero que son parte de la red de mujeres latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. Fíjate, cuando me preguntaste al principio, estaba pensando que uno de los temas que yo creo que salió a la luz pública con la necesidad de reconocer el tema de la afrodescendencia, de las mujeres afro, cruza otro tema, cruza el tema de las diferencias de las posiciones económicas y las diferencias de los privilegios. Porque de las primeras personas y grupos que yo recuerdo por ejemplo, en los encuentros feministas, llamando la atención sobre la necesidad de hablar sobre el tema de raza y de etnicidad, eran las mujeres indígenas y las mujeres negras, sobre todas aquellas que estaban cuestionando el por qué no se hablaba también sobre las diferencias de los privilegios, porque algunas venían de organizaciones que estaban organizando los reclamos de las mujeres que hacían trabajo doméstico. Okay. Entonces tú te encontrabas de momento
mujeres de grupos de mujeres, no necesariamente se llamaban a sí mismas grupos feministas, pero sí se reconocían como grupos de mujeres, diciendo, bueno, yo soy una mujer y aquí estoy en esta actividad donde también están personas que posiblemente sean mujeres, que posiblemente sean las que trabajan, con las que yo trabajo. O sea, y estamos de mujeres a mujeres. ¿Cuáles son los derechos que vamos a estar defendiendo? ¿Los de aquellas o los nuestros? Exacto. Entonces me parece que eso colocaba a todo el mundo en una situación bien importante de ver los privilegios. Y por eso te dije que es que las identidades se cruzan de muchas maneras. O sea, por eso es importante hablar en plural. Las mujeres tenemos muchas identidades, unas están más privilegiadas que otras. Tú puedes tener una identidad privilegiada como mujer blanca, pero puede ser que seas una mujer blanca que tenga otras identidades no privilegiadas. Uh-huh. Pero puede ser una mujer negra que tenga otras identidades que sí son privilegiadas. O sea, que por eso es que es complejo. Pero no hay manera de tú entrar a ver esa complejidad hasta que no reconozcas la necesidad de ver las identidades mismas y visibilizarlas. Eso que dices es sumamente importante porque justamente es lo que permite la creación de estos movimientos como MUPEN, la red de mujeres, porque hay unas especificidades dentro de la cuestión del género, que es lo que estás planteando, ¿verdad? Que va más allá del género, que entrecruza, como bien señalas, la raza, las orientaciones sexuales. Sí. En una colonia como la nuestra, ¿verdad? Que tenemos tantas intersecciones, estamos tan abacoradas con tantas situaciones. ¿Cuál es la situación de la mujer negra desde los aspectos administrativos gubernamentales hasta el caso reciente de, por ejemplo, de la niña, ¿verdad? De Alma, que tenemos que mencionarla, ¿verdad? O sea, el caso de Alma es un caso que cruza, como estábamos diciendo, varias identidades. Sí, ella es una muchacha, una niña, primero es una niña, es una identidad, ¿verdad? Menor de edad. Una niña que tiene necesidades de educación especial, eso es otra identidad. Es una niña negra, otra identidad, y una niña que no viene de sectores privilegiados económicamente, pobre. Así que ahí tienes varios elementos que cuando tú los juntas todos, pues tienes una niña sumamente en una posición de gran fragilidad y como se le llama a veces vulnerabilidad. Y en ese sentido, pues es importante destacar todas esas intersecciones en ese caso. Fíjate que tú me haces una pregunta que es casi hacer un perfil de las mujeres negras en Puerto Rico. Eso no se puede hacer tan fácil todavía porque uno de los problemas que tenemos es que estamos levantando información. Yo me imagino que tú sabes, y el público que oye el programa, que uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico y en casi toda la región es la necesidad de que todos los instrumentos que se usen de medición, como pueden ser los censos, las entrevistas de familia, todo lo que se hace para uno recoger información, tengan la categoría de raza y de etnicidad. Y entonces, si tú no tienes esa categoría, pues no puedes recoger la especificidad de dónde estamos las mujeres negras en el país. Acuerdo. Y entonces, es una de las cosas que siempre se está pidiendo, por favor, hay que poner eso. En nuestro censo, tú sabes que tenemos problemas en que se usan las mismas categorías del censo de Estados Unidos, y la gente aquí pues prefiere ponerse blanca de una sola raza a ponerse mezcla de varias razas o ponerse negra, etcétera. Pero en la red, por ejemplo, de Mujeres Afro, dentro de todo lo que se puede recoger de los diferentes instrumentos de la región, han estado sacando alguna información de la región, donde yo creo que junto con la información que, por ejemplo, saca la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, pues te da cuenta de que en términos generales, la mayoría de las mujeres negras, igual que las mujeres indígenas, estamos en general en las posiciones más desventajadas, en términos económicos, en términos de educación, en términos de poder, etcétera. O sea que todavía de la información que se puede sacar, el perfil es que las mujeres negras y afrodescendientes estamos en las posiciones más desventajadas. Eso incluye a Puerto Rico. Definitivamente, yo creo que eso queda más que claro. Y yo creo que dialogamos justamente después de María, que cuando llegan estos organismos estadounidenses a ayudar a Puerto Rico, insistíamos que incluyeran el tema de etnicidad, que incluyeran el género. Todo eso es importante porque nosotros no tenemos el censo pasado, no nos da la información, no hay estadística. Yo estuve luchando para que incluyeran eso, pero verdaderamente ellos entienden que no es importante, y sobre todo ahora, después de la información que nos llega
del censo del 2020, que en vez de añadir lo que está haciendo. Sí, con lo poco que se puede hacer, que yo tengo que reconocer que hay gente que está haciendo milagros. Por ejemplo, tenemos a la compañera Marilu Franco y Salgodró y al compañero economista Caraballo Cueto, que están sacando, dentro de lo poco que pueden hacer, están sacando cosas. De hecho, Caraballo Cueto, que está en Calley, dirige la parte del censo en Calley, sacó hace poco un informe sobre la pobreza, sobre todo de las mujeres, y dentro de eso logró hacer una parte en particular sobre las mujeres negras. Destacó que dentro de, por ejemplo, la dimensión que hay en el pago a mujeres y hombres, es todavía peor cuando se es mujer negra. Sí, y entonces cuando lo vi me pareció interesante porque es un hombre de mucha conciencia, obviamente allí también está en Isari y está en Marilu, pero esas tres personas, dentro de lo poco que tienen de información, están sacando cosas que podemos usar en Puerto Rico para visibilizar la situación de las mujeres negras. Sí, necesitamos esas personas en el segundo congreso, ya están siendo invitados, porque eso es lo que queremos ir desarrollando desde el segundo congreso. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. Soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Fonografías de un país. No queremos un medio ambiente. Lo queremos completo. Radio Arte. Gracias. Aquí de nuevo veo por Bonita Radio, nos acompaña la licenciada Ana Irma Rivera Lacén. Ana Irma, por muchas décadas, ¿verdad? Y todavía se seguía mirando y se sigue mirando a la mujer afrodescendiente como esta persona que cargaba los frutos, y hasta en la pintura se veía y todavía se ve cargando frutos en la cabeza, cargando frutos en la espalda. Yo creo que eso es parte de las indignaciones que obliga a la segmentación o la salida o la formación específica del movimiento de afroféminas. Bueno, mira, parte de eso, el afrofeminismo tiene que ver mucho con todo eso. Más que nada visibilizar dónde estamos las mujeres negras dentro de todo el movimiento que tiene que ver con la búsqueda de más derechos para las mujeres. Eso que tú acabas de describir es el estereotipo de la imagen, ¿verdad? Esa imaginación, esa idea de qué somos las mujeres, que en Puerto Rico pues lo ves reflejado en alguna de las poesías más famosas que tenemos en Puerto Rico, la poesía, por ejemplo, las imágenes de Tembandumba en la poesía de Palés, etcétera, que mucha gente resistimos, ¿verdad? Independientemente del valor que pueda tener o no la poesía de Palés, lo cierto es que hay mucha crítica y mucha contradicción en toda esa imaginación y de la mujer y la cosificación de la mujer, no solo como objeto sexual, sino eso que tú acabas de decir, la mujer fruta, la mujer esto, la mujer otro, pero me parece que tiene que ver sin duda con lo que estamos hablando. De hecho, Marilu Franco y junto con Quiñones, con Doris Quiñones, habían sacado uno de yo creo que de los estudios que todavía no he visto ningún otro que supere ese. Incluso he visto trabajos de ellas mismas también sobre el tema de la niñez. Pero ellas dos sacaron como parte de sus tesis de maestría, en un momento dado, todo un trabajo sobre el asunto de las mujeres negras y la identidad y la valía, la autoestima de las mujeres, y que tiene que ver con todo eso que tú acabas de decir y cómo se maneja en Puerto Rico. O sea, por ejemplo, la gente se siente con permiso de tocarte el pelo si tú eres una mujer negra, se siente con permiso de decirte cosas si eres una mujer negra, negrita, todo eso, y cómo eso impacta, por ejemplo, en la niñez. Exacto. En la estima de las niñas negras. Así que eso es parte de sin duda, parte de la lucha y es uno de los ingredientes principales, por decirle así, de los temas de las luchas de los afrofeminismos.
¿Cómo enmarcamos entonces el afrofeminismo dentro de la lucha de los derechos humanos, verdad? Yo creo que es una de las constantes y justamente el asesinato de Mariel Franco se enmarca en eso, esta necesidad. Mariel Franco es una figura muy interesante, Sí. pero como tú dices, ¿cómo no enmarca? Fíjate que los afrofeminismos impactan todas las luchas cuando se habla de los feminismos en general, pero también las luchas que cuando se habla de la lucha de la afrodescendencia en general, porque ahí tienes otro cruce. Exacto. Entonces, porque el machismo no tiene tampoco raza, o sea, el machismo blanco, machismo negro. Así es que cuando tú te enfrentas a algunas personas que son de los movimientos afrodescendientes, todavía, lamento tener que decirlo, ¿verdad? Pero todavía nos encontramos personas que dicen que es hablar de los temas esos de las mujeres o del feminismo, eso son cosas de las blancas. Como si no existiera discriminación contra las mujeres Exacto. negras al interior de la sociedad en general y de los movimientos de afrodescendientes, de personas afrodescendientes. Así es que esa es otra intersección. El machismo al interior de los grupos de afrodescendencia y que las mujeres negras tenemos que estar combatiendo todo el tiempo. Esa y el tema, por ejemplo, de la homofobia y la lesbofobia, eso es otro de los temas, ¿verdad? Claro, Así es que fíjate cómo de complejo es este asunto. Antes de Es bien empezar el complejo. programa estábamos diciendo que todos estos temas es importante que la gente nos organicemos en esos temas para crearnos balances de fuerza. O sea, tú tienes que forzar la discusión del tema de mujeres afro, no solo en los grupos feministas, sino también en los grupos de afrodescendencia. Tienes que forzar el tema de los derechos de la comunidad LGBT, no solamente en los grupos que trabajan los temas de los derechos humanos, los temas de las mujeres, sino los grupos de afrodescendencia, porque es importante visibilizar. Así es que por ahí es que va la cosa y como vemos es difícil. Pero, Marieli, la gente que oye el programa deben estar conscientes que estamos hablando de una concejala de Río de Janeiro. Ella estaba en la política, una mujer joven, que estaba siendo en ese momento, había sido electa como la persona que iba a estar verificando la brutalidad policíaca en las favelas. Las favelas son los arrabales de Brasil. Exacto. Ella viene de ahí. Ella es una mujer pobre que venía de las favelas, una mujer que fue subiendo con su voz, con su fuerza en la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres negras, de las mujeres en general y de las personas de comunidad LGBT. Ella era abiertamente una mujer lesbiana y la voz de las personas pobres en general de las favelas de Río de Janeiro. Cuando la asesinan, no sé si la gente entra y ve los videos que hay, fue un asesinato que movilizó de una manera tremenda a la población en Brasil, porque todo lo que ella representaba era la identidad de mucha gente. Con ella se identificaban la gente joven, se identificaban las mujeres en general, las mujeres negras, la comunidad LGBT, hombres, mujeres, trans, bi, todos se identificaban con ella, que era una mujer abiertamente gay, la gente pobre, porque era la voz de la favela. Claro. O sea, que toda esa gente, fíjate qué interesante, porque es la intersección de las intersecciones y la fuerza que tenía entonces su figura cuando ella representaba tantas cosas. Yo creo que le tenían miedo. Eso te iba a decir. Le tenían miedo porque, imagínate, una mujer que tiene toda esa fuerza porque detrás de su voz estaba todo eso. Es muy poderoso. Así es que le tenían miedo y el asesinato de ella ha levantado a Brasil y ha impactado internacionalmente. De hecho, hasta ahora las investigaciones que se están haciendo es que las balas que encontraron eran balas de la policía. O sea que todo parece indicar que fue un asesinato, sin duda, un asesinato político. Y lo que está corriendo en este mundo con este terror del neoliberalismo nos da miedo a todas las activistas después de haber visto este asesinato tan terrible, ¿verdad? Porque era justamente la voz de muchos, la voz de muchas, y pone en peligro toda la actividad que tenemos que estar haciendo, porque cada vez nos están arrebatando, cada vez más nos están arrebatando los derechos. Se suma a los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos. Eso. Recuerden que estos días se cumplió también un aniversario del asesinato de Berta Cáceres, la líder indígena. Exacto. Que ahora la investigación finalmente ha
ha vuelto a ratificar que detrás de su asesinato estaban los grandes intereses comerciales que querían hacer una represa en el río que era sagrado o que es sagrado para la comunidad Lanka, creo que se llama, las personas indígenas que ella pertenecía. Así es que todo esto se sigue sumando a la persecución. De hecho, en México, una de las compañeras que es la representante de la Red de Mujeres Afro en México en este momento, que había sido también política, Tere, sí, está siendo perseguida también. Sí. O sea que uno de los temas que... La llegaron a secuestrar y todo, exactamente, pero la secuestraron. La secuestraron. Así que estamos hablando de que sí, que tenemos que estar todo el tiempo pendientes porque las defensoras y defensores de derechos humanos estamos siempre en peligro. Y se ve, en caso de Brasil, pues el último asesinato es el de Marielle Franco. Eso es así. Así que en el 2018 estamos todavía en un total salvajismo. Te quería mencionar, ya se ha hecho prácticamente comercial este día del 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿verdad? Todas las grandes empresas lo celebran, pero lo celebran desde lo comercial, pero desde lo blanco. Nunca asumen este afrofeminismo que estamos discutiendo hoy aquí. Uno piensa, pues bueno, qué bueno, porque yo no quisiera estar en ese sector tan explotador justamente, pero también el Estado así lo celebra en términos generales. El 8 de marzo, que es tan importante, se le va por el lado del poder. Claro, bueno, la gente que están en el poder, dependiendo de si tengan o no tengan conciencia, ¿verdad? Este año fue un desastre la celebración del Estado del Día Internacional de las Mujeres. De hecho, la Procuradora de las Mujeres, que por ley tiene la obligación de hacer las actividades, yo no vi que hiciera nada que valiera la pena. Y la ley en Puerto Rico dice que las escuelas, el sistema de educación tiene que promover en ese día las aportaciones de las mujeres a la historia de Puerto Rico. Pregúntame si lo hacen. Exacto, sobre todo. El 8 de marzo es un recordatorio de las luchas de las mujeres cuando empezamos el programa, de la primera ola. Exacto. La primera ola de los feminismos que luchaba por la educación, luchaba por el sufragio y por mejores condiciones de empleo. Ahí es que sale la fecha del 8 de marzo, por esas luchas de esa época. Y entonces, en reconocimiento a esas mujeres que se tiraron a la calle a luchar por mejores condiciones de empleo, por que se acabara el trabajo infantil, por ejemplo, por el voto de las mujeres y por la educación, se celebra y se conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres. En Puerto Rico se está conmemorando, por lo menos desde la segunda ola para acá, desde el año 74, por las organizaciones no gubernamentales. O sea, antes inclusive que el gobierno los reconociera, antes que los reconociera la ONU. Se está celebrando en Puerto Rico. Cuando la ONU lo reconoce ya para el Año Internacional de la Mujer en el 75, ya en Puerto Rico lo estábamos celebrando las organizaciones de mujeres. Y entonces el gobierno de Puerto Rico lo reconoce por ley en el 76. O sea que el 8 de marzo es una ley en Puerto Rico. Y se supone que ni para que te manden chocolate, ni para que te digan felicidades por ser mujer y te digan todo ese montón de cosas cursi que le dicen a uno. No, es para reconocer la dignidad y el respeto de las mujeres como seres humanos y promover la equidad en los derechos y reconocer la necesidad de que tenemos que seguir luchando. Y en el caso de las mujeres afro, pues es importante que como parte de esas celebraciones se reconozca el combate contra el racismo y la cosificación de las mujeres afro. Eso yo te diría que serían los componentes en el caso de las mujeres afrodescendientes en el entorno de esa fecha. Eso nos toca a todas nosotras porque por el Estado no lo vamos a... No, olvídate de eso. Eso no va a pasar. Por ahora eso no va a pasar. Exacto. Es importante también que estás hablando de las olas, así que la segunda ola surge el afrofeminismo y se mantiene y se crea el 25 de julio como el Día Internacional de las Mujeres. Porque ese fue el día en que se fundó la Red Afro en República Dominicana y por eso es que es el 25 de julio. Coincide con una fecha de Puerto Rico, pero no tiene que ver nada con el Estado Libre Asociado. Yo quisiera seguir hablando de ese tema en la próxima sección. Gracias. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web.
El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Replicando, en directo a través de bonitasradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, Químicos. basura, plásticos. Humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Regresamos a Veo Veo por Bonita Radio. Estamos aquí disfrutando y dialogando con la licenciada Ana Irma Rivera Lacén sobre el gran tema afrofeminismo y recordando a una persona vertical, luchadora, activista, que trabajaba todas las intersecciones, como bien señala la licenciada Mariel Franco. Vamos a mantener este diálogo y nos quedamos anteriormente hablando sobre justamente El 25 de julio. el 25 de julio, la creación, ¿verdad? Tenemos el 8 de marzo, que fue una primera etapa, y ahora estamos en otra etapa, que es el 25 de julio. ¿Cómo surge y por qué surge? El 25 de julio es la fecha en que del año 92, ahí es cuando se funda la Red de Mujeres Afro, que se funda en República Dominicana. Y allí fuimos mujeres de todas las partes de la región, países de la región de América Latina y del Caribe, y incluyendo a Puerto Rico. Fuimos un grupo bastante grande de gente de Puerto Rico. Como te habíamos hablado, se había creado un MUPUEN y habían otras organizaciones que habían estado trabajando antes de la creación de un MUPUEN y fuimos allá. Y ahí fuimos parte de la creación de la red. Y como para recordar, que es casi siempre como se sacan estas fechas, la importancia de la creación de la red, se dijo en esa reunión que de ahí en adelante, el 25 de julio sería la fecha en que íbamos a estar reconociendo el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. De hecho, se está haciendo a nivel internacional ya. O sea, bueno, que la red logró impactar que ese día también se reconozca en todas partes. Eso ha sucedido con otras fechas, por ejemplo, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres, fue producto de los encuentros feministas. Y eso se reconoció internacionalmente y ahí se recuerda, el 25 de noviembre es la fecha en que se habla sobre el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Y entonces los encuentros feministas, reconociendo la violencia, el impacto contra las mujeres, específicamente las hermanas Mirabal, en República Dominicana, reconocieron esa fecha, del 25 de noviembre, y de ahí en adelante es la fecha que se usa. Y en el caso de las mujeres afro, pues por la fundación de la Red Afro, el 25 de julio. Fíjate, Ana Irma, una de las cosas que me impacta y me interesa mucho es justamente esta unión de las mujeres negras puertorriqueñas desde la mirada latina, desde la mirada caribeña, desde la mirada diáspora, ¿verdad? Que muchas veces siempre es desde esos términos afroamericanos que se refieren a Estados Unidos exclusivamente, y aquí justamente se saca, sí, ¿verdad? Porque hay unas experiencias vividas completamente distintas, ¿no? Eso es así. De hecho, el asunto de llamar afro-latinoamericanas, afro-caribeñas, es para que la gente sepa que cuando tú hablas de afroamericanas o afroamericanas, no te estás refiriendo solamente a la gente de Estados Unidos. Eso. Que como que se han reservado para sí el ser las personas americanas, como si todas vivimos en las Américas, somos americanas, ¿verdad? Exacto. Así es que en todo caso decían afro-norteamericanas, y cuidado porque Canadá es parte de Norteamérica también. Así que, exacto. Y México. Exacto, y México. Así es que se quieren quedar con todo. Pero se quieren quedar con todo. Así que lo que se ha hecho es realmente usar un entendido, más ahora, ¿verdad? Cuando se fundó la red, era red de mujeres negras, afro, etcétera. Pero ahora es afro, sin duda algunas afro-latinoamericanas y afro-caribeñas. Un poco de los entendidos que internacionalmente se están haciendo
en los últimos años de que destaquemos el asunto afro en nuestras identidades nacionales, no importa el país en que estemos. Y por eso es que tú ves que se le pone el afro al frente, afro puertorriqueñidad, afro tal cosa, afro lo que sea, para destacar de dónde venimos, la parte de nuestra ascendencia africana. Exacto, Destacar Mónica. esa ascendencia africana. Si regresamos con Mariel Franco, yo tengo aquí una línea sencilla, pero tú tienes ahí un discurso, Sí. otras líneas también sobre Mariel Franco. Ella decía que ser mujer negra es resistir y sobrevivir todo el tiempo. Es una constante, es un 24/7 estar en la resistencia, ¿verdad? Porque hay muchas agresiones, microagresiones, macroagresiones, que a veces uno no la puede captar. Casualmente, antes de venir para acá, estaba viendo un video de una madre que llevaba a su niño a un parque en España y unos niños de 7 años, 8 años, españoles blancos, no dejaban al niño subirse a la chorrera, Sí, lo vi. porque era un niño negro. La madre tenía una templanza bárbara, porque yo no sé, yo hubiese buscado a los padres algo, hubiese gritado, no sé, pero todavía en el 2018, ¿verdad? Seguir viviendo continuamente, tenemos mucho trabajo, tenemos mucha lucha. Mariel Franco era verdaderamente una figura importante, no tan solo de Brasil, sino de toda América Latina y del Caribe, y el asesinato tan cruel, el asesinato horroroso, porque fueron como 9 balas a la cabeza nada más que le insertaron a Mariel Franco, y la tenemos muy pegada porque ella, como socióloga al fin, con todos los estudios, sus tesis de la universidad, nos puso al frente de la gran problemática que tenemos que seguir luchando desde el afrofeminismo. Yo quisiera que tú citaras algunas de ellas. Pues mira, es que encontré un discurso que ella no llegó a dar, ¿verdad? No lo llegó a leer, porque era el discurso que ella iba a leer unos días después, si hubiera estado viva, antes de que la asesinaran. Y cuando lo leo, lo pronuncia, pues obviamente, otro concejal. Como decíamos, ella era, aquí sería legisladora municipal, ella era concejala de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Entonces, otro concejal, Tarciso Mota, lee el discurso que ella iba a pronunciar. Entonces, cuando tú lees el discurso, te das cuenta que ella está hablando no solamente del tema de la democracia, de importancia de la democracia, sino de la igualdad entre hombres y mujeres. Habla de los niños y las niñas, habla sobre el tema gay, LGBT, habla sobre la violencia específicamente de género. Y cuando te percatas es porque hay toda una discusión en ese momento sobre eliminar el tema de género en la educación. En esa área, en Wow. Río de Janeiro. Entonces ya está diciendo cómo es posible que estén hablando de invisibilizar los términos de género y el término de sexualidad, cuando las estadísticas de Brasil lo que dan cuenta es de toda la violencia de género que hay, de cómo se asesinan a las mujeres. Entonces ella está hablando sobre todo eso. Estoy segura que que si ella hubiera dado el discurso, pues estaría interrumpiendo para dar más información. Estoy segura que hubiera metido más especificidad con el tema LGBT, más especificidad con el tema de la negritud, pero este era el discurso que tenía, así que lo leyeron como estaba en ese momento. Pero me llama la 38 atención. años tenía ella. Y mira lo que dice al final del discurso, porque es muy pertinente para Puerto Rico con toda esta discusión del tema de educación y las barbaridades que están sucediendo. Si es desde la escuela que nace el espacio público que queremos, es indispensable que se hable de igualdad de género, que se hable de sexualidad, de respeto, de laicidad, de racismo, de LGBTofobia, de machismo. Porque hablar sobre estos temas es comprometerse con la vida en sus múltiples manifestaciones, es comprometerse con el combate a la violencia y la desigualdad. Es más que urgente que esta casa, refiriéndose ya a la legislatura allí, no se calle sobre las vidas que se interrumpen día a día en este municipio. Hablar de igualdad de género es defender la vida. Le para los pelos a uno, ¿verdad? Definitivamente. Pero como ves, ves, ella en ese último párrafo ella tenía todos los temas ahí y los estaba visibilizando.
quitando, ¿verdad? Bueno, estamos, esto es lo que ella estaba condenando, que ellos que en su municipio estaban tratando de sacar todo, precisamente. No hablar del tema de racismo, no hablar de las mujeres, no hablar de LGTBofobia, no hablar de nada. Y esto tiene que ver, y por eso habla de laicidad ella, ¿verdad? Eso tiene que ver con todo este movimiento de los fundamentalismos. Tenemos un problema con los fundamentalismos religiosos en Puerto Rico y en toda la región, en el mundo entero, yo diría. Y el fundamentalismo religioso lo que se refiere es a esta mirada de las personas que creen que su creencia religiosa es la única válida. Claro. Y que no hay otra manera de ver las cosas. Pero no solamente es que su creencia religiosa es la única válida, es que tienen que imponértela. Y todo, incluyendo el Estado, tiene que responder a esa visión. Entonces, ese es el problema que tenemos. Un problema de exclusión, de una mirada, yo te diría, yo no sé ni de qué siglo, porque es una cuestión de pensar que tú no puedes hablar de nada que incluya el tema de equidad de género, no puedes hablar nada que de alguna manera pueda parecer que estás hablando de la gente gay, no puedes hablar de nada que de alguna manera puedes estar pensando que estás criticando el tema de la separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Todo eso está ahí, es una cosa muy fuerte y en la región de América Latina y el Caribe, incluyendo a Puerto Rico, esa es una de las luchas que tenemos hoy día. Sí, es bien fuerte, licenciada Ana Irma, amiga Ana Irma, es sumamente fuerte. Yo estuve dando unos talleres en una escuela superior aquí y pedí que sacaran el libro de Pales Matos para una discusión y no sé de dónde salió una madre, no sé de dónde, porque de repente entró al salón para negarle al hijo que tocara ese libro de Pales Matos. Pero no por las razones que tú y yo estábamos hablando. No para nada, porque eso era diabólico. De verdad. Diabólico dentro del salón de clase de una escuela pública. Entonces, ¿cómo es posible que el departamento permita, o por lo menos los maestros, la figura directora de esa escuela permitiese? Digo, pero si no quiere, lléveselo para un colegio. Claro. Fíjate que son miradas distintas, porque igual que yo te dije que yo, pues, personalmente, otra gente tenemos unos conflictos con la poesía, sobre todo la poesía de Pales, que tienen imágenes muy estereotipadas. Yo no estoy diciendo que no se enseñe en las escuelas. Claro. Lo que yo te estoy diciendo es que hay que hacer una enseñanza crítica. Análisis crítico de esas poesías desde ese punto de vista. Y eso ayuda incluso a mover el tema del racismo si tú haces un análisis crítico. Claro, y eso me lleva a pensar en el concepto de mulata. Ese concepto de mulata fue que la mulata se quiso acostar con el blanco. El blanco lo hizo de una forma así, preferente a la mujer negra, o fue una violación y de ahí surgió. Pues ahí tenemos las compañeras Franco, Isal Godró y otras compañeras que han sido muy buenas y rigurosas en el estudio, donde nos traen cómo desde esa mirada desde la esclavitud de que la mujer negra era una propiedad, pues era sistemáticamente violada, y cómo eso se traduce en el imaginario social, como que las mujeres negras pues somos mujeres más alegres en ese sentido, más fáciles, como tú le quieras poner, porque se traduce en la imaginaría social lo que era el acceso de los hombres hacia las mujeres negras porque eran su propiedad, desplaza lo que es la agresión a la mujer, a la víctima. Y en ese sentido, entonces, es la víctima la que pasa a ser como la persona, que es la culpable de todo. Exacto. Y en ese sentido, pues, quita la culpa del blanco agresor. Fíjate, toda esa discusión, que es bien importante tenerla, es parte de las cosas que saldrían, por ejemplo, una discusión bien buena de la poesía de Pales, críticamente. Bueno, justamente yo quiero aprovechar la ocasión para anunciar desde ya, pronto va a salir la convocatoria. Ya tenemos la fecha para el segundo congreso de afrodescendencia, que justamente se realiza para eso, para hacer diálogo, para discutir, para crear espejos, para vernos, para ponernos de acuerdo, para hacer desacuerdos, ¿verdad? Porque es imposible. Y ver dónde estamos paradas y dónde estamos parados. Será del 27 al 29 de agosto. En la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y uno de los ejes temáticos básicos justamente gira en torno ¿qué es ser afrodescendiente en Puerto Rico? ¿Quiénes somos los afrodescendientes en Puerto Rico? Así que... ¿Cómo nos vemos, verdad? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos identificamos? Porque la afrodescendencia es una identidad que permite que más gente pueda relacionarse con esa identidad que no les permite, por ejemplo, las categorías del censo.
Exacto, exactamente. Le ¿verdad? permite, sí, claro, precisamente eso es lo bueno, que confronta a la gente con lo que es su ascendencia. La ascendencia es una cosa muy rica, todo lo que viene antes que tú nacieras, ¿verdad? Eso es. Y entonces, pues, tú reconocer tu afrodescendencia te permite tener unas identidades mucho más ricas y más reales a lo que somos como pueblo que lo que son las categorías que nos da el censo. Claro, y justamente uno de los puntos es el censo. El censo de Estados Unidos y el censo que nosotros queremos tener de nosotras mismas y de nosotros mismos. Esto es... Tú sabes que en la región han estado trabajando en muchos países poniendo categorías que la gente se puede identificar. Exacto. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, alguna gente ha estado trabajando, ILE, por ejemplo, y otros grupos, que deberían ponerse otras cosas, como trigueños, que aquí la gente sabe que te dicen trigueño y te están diciendo negro o negra. Exacto. Pero hay gente que está más dispuesta a poner trigueño o trigueña que poner negro o negra o afrodescendiente. Sí, Pues entonces tú le das las posibilidades a la gente que busque cómo decir lo que somos de la manera en que se sientan más cómodas. Definitivamente, y eso es lo que queremos trabajar, por eso es que estamos anunciando desde ya ese segundo congreso que tiene entre los planes espiritualidad, educación, sustentabilidad económica, censo, historia social, colectiva. Vamos a una pausa y continuamos rápidamente. En Hoy el Punto Eres Tú, nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías, el punto no eres tú. El punto es James Peter Conlan. No, lo que pasa es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo. Las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cónsonas con la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué? Son relaciones de amor-odio. De amor-odio. Son relaciones tensas. Sí. Entonces, pues como tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el Mr. Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da la llave al candado. Claro. Allí hay acciones que arrebatan. Sí, y hay acciones que arrebatan. exacto. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. Escúchalo por todas las plataformas: bonitasradio.net, TuneIn Radio, iTunes e iVoox y nuestro canal de YouTube. Regresamos a Veo por Bonita Radio. Quisiera aprovechar la ocasión para anunciar la actividad del 3 de abril en el Anfiteatro 2 de la Facultad de Estudios Generales. Nos visita el profesor Omar Hito Martínez y nos va a dar una charla sobre las memorias afrolatinas desde la diáspora. Estamos en el último segmento y yo quisiera compartir con Ana Irma varias de nuestras experiencias como mujeres negras evidentes, ¿verdad? Ella desde su postura como expresidente y como presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas. Yo quisiera, ¿cómo fue eso? Porque eso no pudo haber sido muy easygoing, muy fácil. Tiene que haber tenido sus anécdotas y sus momentos. Sí. Bueno, sí. Imagínate, cuando yo hice la campaña para la presidencia, alguna gente no estaban... Decían, bueno, pero Ana, tú eres una mujer que representa muchas cosas y además pues no estás en el closet, ¿verdad? Y digo, bueno, pues yo soy todo lo que soy. Yo no estoy diciendo que voy a ser presidenta del colegio y voy a dejar alguna de mis identidades fuera. O sea, cuando yo entre por ahí, entro con todo. Exacto. Entro con mi piel, con mi identidad, con mi orientación sexual, entro con todo lo que yo soy. No se va a quedar nada fuera. Exacto. Así que a mí van a elegir con el paquete completo, ¿verdad? El package completo. Es decir, que ahí eso es lo que hay. Y fue así. Pero interesante porque sabemos que la gente tiene sus prejuicios y los tiene escondidos y le salen cuando menos tú te lo esperas. Con el tema específicamente de raza, hubo una anécdota interesante porque nos tocó arreglar la estructura del colegio, tenía algunas situaciones que había que arreglar. Por ejemplo, las obras de arte, hubo que intervenir en ellas para evitar daño. Y cuando que se habla así en el mundo del arte, ¿verdad? Tuvimos que intervenir con la estatua, que es uno de los símbolos del colegio. La compañera que tuvo el permiso del escultor para que hiciera la restauración necesaria, pues hizo también un estudio del entorno. Y al estudiar el entorno, había que pintar el colegio, porque también había que pintar la estructura, y decidió recomendar unos colores que encajaban perfectamente con el entorno y que hacía que la obra también se destacara, ¿verdad?
Esa es la compañera María Elena Perales, que es una de las escultoras de arte público que tiene Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Así que ella recomendó unos colores en particular, y de hecho, unos colores que para alguna gente demasiado conservadora le parecía como extraño que el colegio se pintara de anaranjado. Entonces bueno, pero la estatua tenía unas áreas anaranjadas bien visibles. Y no era todo, eran unas áreas que combinaba muy bien con el mármol y con otras tonalidades de crema que también tenía el colegio. Bueno, pues así lo hicimos. Lo próximo que yo me enteré fue que empezó a rumorarse por ahí que el colegio lo habían pintado de anaranjado porque como yo soy negra, esos eran colores de la gente negra. Los colores también. Mire, yo no podía creer y dije, bueno, la verdad que el racismo sale de las maneras más increíbles del mundo. Es así, ¿verdad? Esa situación. Es así. Pero me recordó, fíjate que bien temprano en los años 70, cuando yo empezaba en los feminismos, un compañero de clase me vino a decir que su mamá me había oído me había visto en la televisión hablando y que ella estaba sorprendida de que yo estuviera hablando de las mujeres en general de Puerto Rico porque yo era una mujer negra. Y él estaba sorprendido de que su madre le hubiera dicho eso. Entonces, y él me lo dijo. Y lo conversamos y yo recuerdo que yo le dije, bueno, tu mamá en cierta manera tiene razón. Porque yo no estoy hablando y yo no represento a todas las mujeres en Puerto Rico porque nadie representa a todas las mujeres en Puerto Rico. Pero si yo fuera blanca tampoco estaría representando a todas las mujeres en Puerto Rico. O sea que ella tiene un problema de racismo, pero sí yo sí le reconocí que es lo que estábamos hablando tú y yo, de que es importante hablar sobre la diversidad. Eso. O sea que ninguna mujer representa a todas las mujeres y siempre tenemos que estar reconociendo que somos mujeres diversas y que el vocablo tiene que ser las mujeres. Y cuando tú hablas, yo habla la otra, no estamos representando porque nadie representa a todo el mundo, pero en la medida de lo posible que uno reconozca la diversidad, pues uno está hablando sobre la diversidad que somos todas las mujeres. De verdad que es un encanto y podemos estar varios días hablando del tema. Acuérdate, yo fui la tercera mujer presidenta del colegio. Exacto. La tercera, el colegio se fundó en 1840, pero la primera mujer abogada en Puerto Rico fue en el 17, una mujer negra, hija de Esclava Libertad. Así es que... de momento se me escapó el nombre de la primera mujer negra. Doña Herminia Tormes. Herminia Tormes García Ponceña, hija de Esclava Libertad. El libro que tenemos de las primeras 100 abogadas, hay una anécdota bien interesante porque la mamá de ella y la mamá de don Pedro eran muy amigas. La mamá de crianza de don Pedro, que también era hija de Esclava Libertad, y hay unas anécdotas ahí muy interesantes. Le invito a que lean ese libro de las primeras 100 abogadas. Doña Herminia era mujer negra, la primera abogada. Pero entonces, pero no hubo presidentas hasta muchos años después, y entonces yo fui la tercera. Y durante ese tiempo mío, además de convertirme en la tercera mujer presidenta, fui la primera mujer evidentemente negra, que es el tema, ¿verdad? Que es lo que el argot que se utiliza para que no hay duda alguna de que soy una mujer negra, ¿verdad? Claro. Y la primera persona abiertamente de la comunidad LGBT que presidió el colegio. Pues te felicito, hay que romper esos esquemas. Yo tuve una experiencia y lo voy a contar así rapidito. Cuando tuve las galerías en los hoteles aquí en Puerto Rico, cada vez que iba a las reuniones de los tenants del hotel, me preguntaban si yo representaba a la dueña o el dueño, porque esta mujer negra no podía tener una tienda dentro de la industria hotelera. Así que se podrán imaginar que hay que vivirlo para saber y contarlo. Yo, donde quiera que me meto, bueno, pues a veces, bueno, me conoce bastante gente, pero mucha gente que no me conozca, primero piensan que yo soy cualquier cosa menos la abogada en el caso. Es una cosa. De hecho, durante mi presidencia yo decidí ser bien negra. Así es que usé todo el tiempo ropa africana. Lo vi. Eso fue totalmente a propósito, a propósito. Pues a veces hay que acentuar los asuntos, los temas, ¿verdad? Así que te quedó muy bien. Así que estamos bien agradecidas a las aquí presentes. Le damos gracias aquí a nuestra Dilén, lo dije correctamente, Dilén, quien nos asiste desde ¿cómo se llama esto? La tabla tecnológica, ¿verdad? Agradecemos a la licenciada
que también nos acompaña. Tú sabes que esta es tu casa, vamos a seguir hablando del tema y mucho más ahora que se acerca el segundo Congreso de Afrodescendencia. Muy agradecida, seguimos. Gracias a todos. Delaine, la consola, ¿qué se llama eso? La consola, gracias. La tabla, yo dije, la consola. Gracias a ti también, Marielba, y al público del programa. Y vamos a seguir porque esto sigue. Seguimos hasta que no terminemos. Tenemos la lucha ahí activa, continua y constante. Hasta la próxima. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.